Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad, tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a alguno de ellos. Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos. En la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. De pie. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, grande es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo a domingo, queridos hermanos, tenemos la oportunidad de abrir nuestro entendimiento para que esa sabiduría que viene de lo alto nos ilumine y nos haga caminar de una manera en la cual experimentaremos qué tan grande es la fe. Una fe que nos hace caminar con mucha seguridad, que nos hace el poder depositar nuestra confianza en un Dios plenamente poderoso. Y es ahí, hermanos, cuando aprenderemos a entender que la vida a través de Dios por siempre será diferente, ¿no? ¿Pudiera decirme alguien que tiene ya la vida resuelta? Hay quien en su soberbia dice que no necesita nada, ¿no? Habrá entonces un momento determinado aquel que diga: es que yo no necesito de Dios. Pues hay de aquel que cuando ante las circunstancias que le sobrepasan, tendrá entonces que doblegar su voluntad ante un Dios que por su poder puede realizar obras extraordinarias a favor de su persona. Y es ahí, hermanos, en donde necesitamos darnos la oportunidad de reconocer la intervención de Dios ante todos los acontecimientos de nuestra vida ordinaria, por siempre. No solo en las cosas buenas, que bien se siente el poder experimentar que las cosas en la vida van fluyendo de una manera en la cual experimentamos felicidad, armonía, gozo, ¿no? El poder tener esa estabilidad, es decir, que bien se siente el poder caminar con estos elementos a través de los cuales pues vamos encontrando las fortalezas a través de las cuales enfrentaremos el acontecer de la vida cotidiana. Es decir, pero todo en la vida es un devenir. Caminamos ante una situación en la cual cada instante de nuestra vida en donde va manifestando un cambio, ¿no? Y nos vamos haciendo más viejitos, no podemos decir que permanecemos en una edad infantil. Y hablamos de poder entender que nuestra historia siempre irá en línea recta. No hay retorno, ¿no? Lo que pasó hace 10 minutos, pues ya fue historia. Y ya cómo poder regresar a esos acontecimientos del pasado, pues ya no puedo. Los tengo como recuerdo. Pero decir que me trasladaré hacia dentro de 10 minutos, en donde ya acontecieron, pues qué tantas cosas en las cuales pudiera ser que no tengo preocupación y aparentemente tengo estabilidad, pero pudiera ser que hace 10 minutos tuve situaciones difíciles en las cuales pues hoy reconozco que las cosas tendrían que haberse enfrentado de diferente manera, decir, pero yo poder trasladarme, ¿no? Retornar en esa línea recta, ir hacia el pasado, pues yo no lo puedo. Tan solo tendré que reconocer que aquel que me ha dado el don maravilloso de la vida, pues me ha otorgado el poder experimentar la grandeza de su amor. Y es ahí, hermanos, en donde al poder descubrir a un Dios plenamente poderoso, cuando nos daremos la oportunidad de mantenernos constantes en el encuentro con Él, ¿no?
porque Él sí puede hacer las cosas de diferente manera, yo no. Él sí puede entonces transformar esa realidad ante la cual pues pudiera yo verme en peligro, ¿no? Y pudiera verme sumergido ante el sufrimiento y el dolor. Y aún y ante el sufrimiento y el dolor veíamos la semana pasada el poder entender que dentro de esa realidad, dentro de todos esos acontecimientos ante los cuales mi historia va transcurriendo, pues por muy difíciles que sean, si tengo una verdadera fe, descubriré que Dios está actuando, ¿no? Y está actuando a favor de mi persona. Dirán, pero ¿cómo va a actuar? A través de ese sufrimiento y de dolor y de esa desesperación. Pues sí, por la fe tendré que descubrirle como un Dios que me llama a ser partícipe de una vida totalmente nueva, pero que también me pide que sepa escuchar su palabra para poderme conducir y tomar las decisiones que realmente me ayudarán a que su plan pueda ser una realidad palpable en mi vida, ¿no? Que Dios que me ha creado sin mi colaboración no podrá salvarme si yo no colaboro con Él, ¿no? Dios que me ha llamado a la felicidad, ¿no? Porque ese es el plan de Dios en mi vida. Si yo no colaboro, entonces para poder llevar a cumplimiento el plan de Dios, es decir, pues Dios no va a ir en contra de las decisiones que yo tomo. Es ahí en donde nos vamos a dar cuenta, porque a veces qué complicada se hace la vida cuando no nos dejamos conducir por aquel que sabe lo que es conveniente para nuestra salvación y nuestra felicidad. Guiados por Dios, pues por muy difíciles que sean los acontecimientos ante los cuales vamos a enfrentarnos, pues que el domingo pasado a través de la multiplicación de los panes entendíamos que Dios lo puede transformar todo, ¿no? Con 5 panes y con 2 pescados, ¿a cuánta gente alimentó? A ver si se recuerdan, ¿cuántos fueron? Sin contar a las mujeres ni a los niños, es decir, que fue un titipuchal de gente, dirían por ahí, ¿no? Y aún más, se recogieron ¿cuántos canastos? 12 canastos de sobra. Dice que Dios da en abundancia para aquel que al descubrirle en su grandeza puede realmente depositar totalmente su confianza en Él. Y de esa manera entender, queridos hermanos, que en la vida todo es un proceso, ¿no? Las cosas no llegan tan fácilmente. En ese proceso ante el cual la vida va aconteciendo, pues hay muchas cosas que necesitamos llevar a cumplimiento por nuestra libre decisión para ir en búsqueda del bienestar y de la bondad, ¿no? Es la libertad del hombre, de la persona, para buscar a un Dios que por su grandeza ha tenido a bien manifestarse en su vida para darle la oportunidad de experimentar la grandeza de su amor. Pero Dios da la libertad, ¿no? Él tan solo pone los elementos necesarios para que nosotros podamos descubrir como una realidad palpable y a partir de reconocerle y experimentarle en nuestra vida, aprender a dejarnos conducir por aquel que nos dará los elementos necesarios para poder participar de una vida totalmente nueva y diferente. Yo les decía, hermanos, pero todo es un proceso, ¿no? Y a veces no hemos querido entender esa realidad en el caminar, ¿no? Todo es un proceso. Para ir en búsqueda de un beneficio, pues tengo que iniciar un proceso, ¿no? Y tendré que ser constante. Vamos a ir a darnos cuenta entonces por qué la oración la podemos presentar como un proceso para poder ser partícipes de esas bendiciones a través de las cuales Dios nos dará la oportunidad de poder reconocer que su bendición nos acompaña, pero como proceso, ¿eh? Si la oración no la entendemos como proceso, pues por eso nos desesperamos, ¿no? Porque queremos que en el instante las cosas se transcurran de diferente manera cuando, es decir, en ese proceso a través del cual Dios va a intervenir en nuestra historia y en nuestra realidad, irá realizando poco a poco su obra para darnos la oportunidad entonces de participar de esos bienes que tanto necesitamos. Fíjense que esto que me hacía meditar la liturgia de este domingo me llevaba entonces a mis años de juventud. No estoy tan viejito, pero decir que tampoco ya me cuesto al primer hervor, ¿no? Y yo trataba de recordar ahora con toda esta situación de que algunos jóvenes van en búsqueda de quedar en algunas escuelas, ¿no? Y que tienen opciones para poder continuar su formación académica.
y pues tienen como ideal quedar en este lugar y quedar en esta escuela, ¿no? La aspiración entonces a poder lograr aquello que como ideal hoy se presenta en su vida. Dice, yo me recordaba en esos años cuando tuve que hacer el examen hacia la universidad, ¿no? Es decir, pero es un proceso y será un proceso a través del cual pues o me dedico a hacer lo que tengo que hacer con responsabilidad para poder ir en búsqueda de lograr ese objetivo. Recordarán que antes solo era o la UNAM o el Poli, que no había más. Y recuerdo que pues tuve que ir a un curso allá por la calle de Amores, allá en la Ciudad de México. Y el curso fuera de todos los sábados, ¿no? Y fue por muchos meses. Y ahí los profesores que trataban de ayudarnos siempre nos infundían temor, ¿no? Decir que si lo mejor que pudiéramos hacer es vender pepitas, pues mejor que nos dedicáramos a vender pepitas. O entrábamos fuerte entonces a una preparación en donde hubiera un verdadero compromiso para ir en búsqueda de poder obtener el objetivo, o mejor entonces nos hacían entender que no perdiéramos el tiempo, ¿no? Y empezaba ese proceso. ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que busco? Bueno, y qué es lo que tengo que llevar a cumplimiento. ¿Qué es aquello entonces que me corresponde a mí entonces para poder lograr aquello que me daría la felicidad y que me daría la oportunidad de realizarme como persona? Y ahí vendría entonces la constancia, ¿no? La perseverancia en búsqueda de aquel bien. Fíjense, ¿no? Les pongo esto de ejemplo. Ante la constancia, la perseverancia, la entrega, pues claramente entonces que se pudo lograr el objetivo. Y ahí cuando se publicaron ya las listas, pues yo ya estaba en la UNAM, ¿no? Y que decíamos solo queríamos obtener un lugar, ¿no? Sí poníamos algunas opciones, decía, pero con que quede en cualquier escuela es suficiente, pero que tenga lugar y que no vaya entonces ahí a andar con dificultad en ver en dónde poder continuar mis estudios. Sí, cuando salieron las listas, decir, pues, qué alegría poder entender que ya era yo un universitario, ¿no? Que ya había obtenido algo que en un momento determinado me daría la oportunidad de seguir adelante en mi formación académica, que me ayudaría entonces a poder tener también un crecimiento personal. Cuando hablamos de que la oración es un proceso, sí, hay muchos objetivos, hay muchos ideales, hay muchas cosas a las cuales pretendemos llegar por el auxilio de Dios. Por el auxilio de Dios, ¿no? Porque ante darnos cuenta que somos tan limitados y que hay cosas que nos sobrepasan, pues necesitamos del auxilio de aquel que por su poder puede realizar grandes cosas a favor de nuestras vidas. Pero queriendo ejemplificar la oración como un proceso, decir, bueno, ¿y qué es lo que hago? Eso es lo que me va a ayudar a meditar hoy en el Evangelio de Mateo. ¿Qué hizo la mujer? Dice ahí está una mujer cananea, ¿no? Es decir, que grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hay una necesidad en torno a la realidad que hoy vive su hija, ¿no? Porque pues está oprimida por aquella situación de esos espíritus que le han privado de la armonía, de la paz y de la felicidad. Entonces la mujer con verdadera fe trata de poder encontrarse con nuestro Señor Jesucristo y nos hace el relato del Evangelio que en el primer grito no fue escuchada, Y la mujer entonces, es decir, nos hace entender el Evangelio que venía grite y entonces sin encontrar respuesta de Jesucristo nuestro Salvador. La mujer no se cansó, entendiendo la oración como proceso, decir, bueno, mi proceso es ir en búsqueda de poder obtener aquel favor que hoy necesito para que la realidad en mi hija pueda ser de diferente manera. Ahí está la mujer que insistentemente suplicará a Jesucristo nuestro Salvador para poder participar de aquel bien que le dará la oportunidad de poder gozar de una vida totalmente nueva. Hay aquellos que van con nuestro Señor Jesucristo dicen, oye, tanto va gritando que ya atiéndela por favor, ¿no? Es decir, esta mujer escandalosa viene delante de nosotros y viene haciendo tanto tumulto y tú ni siquiera te detienes para poder escuchar lo que quiere pedirte.
Y es en este momento cuando la mujer llega ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y se postra ante Él y le dice que le dé la salud a su hija. Es insistente la mujer, ¿no? La mujer es insistente en su petición ante Jesucristo nuestro Salvador para poder obtener. Y en un momento le dice, bueno, hija, pero tú ni eres de las nuestras. Tú ni eres de las nuestras, entonces ¿cómo voy a atender? Decir, pues aún y aunque no sea de las nuestras, hoy yo creo firmemente en ti y creo entonces que tú puedes realizar el favor que yo tanto necesito. Y por la fe con la cual se ha presentado ante nuestro Señor Jesucristo, su hija quedó liberada de aquello que le oprimía. Esa es nuestra realidad, hermanos. Decimos que al principio yo les decía, ¿quién pudiera decirme que ya tiene una vida resuelta, ¿no? Que todo ha tenido solución? Hay algunas cosas de la historia que bien o mal, entonces ya quedaron en esos acontecimientos de la vida que pues hemos superado, ¿no? Pruebas superadas, ¿no? Circunstancias que hoy solo vemos en la historia, que algunas nos causan alegría, algunas nos causarán tristeza, ¿no? Algunas nos causarán angustia, pero en este presente ante el cual caminamos ante reconocer que en medio de esta realidad material pues todo es necesidad. Tendremos que entrar en ese proceso de oración, confiando plenamente en que Dios escuchará nuestros ruegos y nos dará la oportunidad de participar de aquellos bienes que tanto necesitamos, ¿no? Pero necesitamos ser insistentes. La constancia, ¿no? Oración como proceso, y nunca puedo vencerme ante reconocer esa realidad que me oprime, que me desespera, que me causa sufrimiento y dolor. Nunca entender que tengo que acostumbrarme a vivir de esa manera, pues porque pareciera que se me acabó la fe, pareciera entonces que camino sin esperanza. Mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Y mi ruego tendrá que ser constante. Llegará el momento en el cual el Señor manifestará su gran poder para hacerme partícipe de los bienes que yo tanto necesito. Pero qué tanto somos perseverantes en la oración, ¿no? Oración como proceso, ¿no? Hoy me empieza la enfermedad, pues hoy inicia mi proceso de oración. No es que hoy sanaré, hoy inicia ese proceso en el cual tendré que confiarme en un Dios plenamente poderoso y esperar de Él que por su gran poder y su gran misericordia manifieste su favor hacia la necesidad que yo tanto necesito, y no solo la mía. Aquí poder entender también ese poder que la oración de intercesión tiene. Así que cuando nos unimos en oración, ¿no? Porque no podemos ser egoístas pensando que solo yo de manera personal tengo necesidad. En mi entorno con los que voy coincidiendo en mi caminar por esta vida, también van padeciendo circunstancias de opresión, de sufrimiento y dolor. Es decir, cuando la oración es acompañada por aquellos que miembros de una misma iglesia, reconocemos que por la grandeza de Dios el Señor tendrá que hacer resplandecer su favor. Decimos, pues, trabajamos en torno a que aquello que necesitamos y lo que necesita el hermano, el Señor tendrá que realizar su obra a favor entonces de liberarnos de las cosas que hoy nos están causando vivir ante esa situación de desesperación y de angustia. Pero ¿qué tanto lo hemos entendido así? Porque déjenme decirles que somos bien desesperados, ¿eh? Queremos que en el instante el Señor transforme las cosas. Es decir, no, todo es un proceso. Todo es un proceso, ¿no? Hacia aquellas cosas hacia las cuales quiero llegar y que en un momento determinado me darán armonía, me darán paz, me darán felicidad, ¿no? Me darán la oportunidad de experimentar el amor. Y todo es un proceso. Hasta aquel que quiere entonces conquistar a la mujer de sus sueños, ¿no? O inicia en un proceso para conquistarla, o solo se queda en el ideal. Pero no, decir, también tiene que sufrirle un poquito a ver de qué manera le hace caer redondita a la doncella, ¿no? ¿Qué elementos, no? Y decir, y si pudiéramos ir buscando ejemplos a través de los cuales vamos en búsqueda de objetivos, o iniciamos ese proceso entonces para poder obtenerlos como una realidad palpable en nuestra vida. Las cosas
no caen del cielo. Es a través de la inteligencia y de abundantes dones, gracias que el Señor otorga, como vamos a poder ir en busca de obtener muchos de los elementos a través de los cuales participaremos de una vida verdadera, ¿no? Y cuando hablamos de una vida verdadera es cuando realmente hemos encontrado a Dios y nos mantenemos firmes en el encuentro con Él, fortaleciendo una verdadera relación de amistad, ¿no? Permaneciendo constantes en la oración, en el diálogo verdadero, ante aquel que por su gran misericordia nos ha llamado a ser partícipes de la felicidad verdadera. ¿Y hasta cuándo iniciaremos ese proceso para poder fortalecer nuestra vida de oración? Y tiene que ser constante. Yo les ponía mi ejemplo, o me dedicaba con varios meses a poder ocuparme en las cosas que me ayudarían a obtener un objetivo, o solo se quedaba como ideal, ¿no? Porque a veces me burlo, yo sí me burlo de mis sobrinos, ¿no? Porque le digo, quiere llegar al examen y quiere que el Espíritu Santo le dé sabiduría infusa, porque además quiere presentarse, sentarse y que llegue la sabiduría de lo alto y pues, empezar a contestar. Le dice, no, el único que ha tenido sabiduría infusa es nuestro Señor Jesucristo, porque ahí le comunicaba las cosas del plan de salvación, nuestro Padre Dios. A nosotros, es decir, pues por nuestra condición humana sabemos que todo es esfuerzo y constancia, ¿no? Y si no hay constancia y no hay dedicación, si no hay perseverancia, pues entonces ¿cómo poder participar de las cosas hacia las cuales queremos llegar? Y que ya cuando los sobrinos, ¿no? Decir, ¿y cómo te fue en el examen? Es que no quedé. Decir, pues sí, no fuiste constante, no hiciste ese esfuerzo entonces para poder lograr, no entraste en ese proceso para poder obtener entonces aquello que te daría la oportunidad de poder probar un pedacito de felicidad, ¿no? Qué tantas cosas, queridos hermanos, necesitamos entender en la vida vamos enfrentando, que decía, si vamos con la ilusión de poder obtener, ¿no? Pero ¿hasta cuándo entraremos en el proceso? ¿Cuándo entraremos en el proceso entonces para poder realmente confiar nuestra vida en Dios y saber que ante las habilidades, los talentos, las capacidades que nos ha otorgado, bueno, pues decir, ponlas a trabajar y vendrá entonces el ser partícipe de las cosas que tanto necesitas? Y es ahí donde la fe nos da seguridad, hermanos. La fe nos da gran seguridad, ¿no? A esta mujer, su constancia, su perseverancia, esta mujer de la cual nos habla el Evangelio, su constancia, ¿no? Le otorgó el poder obtener la liberación de su hija. ¿Yo qué necesito en mi vida? ¿Cuáles son esas cosas de las cuales yo pudiera hablar? Entonces estoy ante la necesidad de que Dios me escuche. Pero entraré en ese proceso de oración para encontrarme con Dios. Y ahora sí, hasta decir como la mujer, ¿no? En un momento fue fastidiosa por su oración, ¿no? Por ese diálogo con Dios, ¿no? Por ese grito incesante, y fastidió a los que iban acompañando al Señor. Le dijo, pues ya, dale lo que necesita y que nos deje en paz. Es decir, si tendremos que entrar en ese proceso de oración, entonces decir, Señor, pues ya hasta que lo tengamos cansado de que diario y a cada instante y a través del diálogo que entablamos con Él se lo estamos solicitando, tan solo tendremos que dar gracias. Y decirle, pero no creas que ya fue la última petición, porque tú sabes que mañana vendrán otras preocupaciones y de vuelta volveré entonces a ser insistente, ¿no? Insistente porque yo sé que tú escucharás mi oración y me harás partícipe de los bienes que tanto necesito. Y el cristiano tiene que caminar de esta forma, ¿no? A veces, hermanos, pues se nos olvida que la oración es algo que tendrá que dejar abundantes frutos en cada uno de nosotros y tendrá que conducirnos a ser partícipes de esa vida nueva, ¿no? Porque al que Dios tiene, lo tiene todo, lo demás tendrá que llegarle por añadidura. Pónganse de pie. Proclamemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.